tenemos biología y vamos a hablar de la ecología. La ecología es una rama de la biología que estudia ¿quién? A los seres vivos y la interrelación que existe entre un ser vivo con el medio que le rodea. Así de simple, ¿ya? Etimológicamente, oikos significa casa y logos significa tratado o estudio. En otras palabras, es el estudio del lugar donde viven los animales. ¿Ya? Es la rama de la ciencia biológica que se ocupa de las interacciones. Ojo, no solamente es que estudia dónde viven los seres vivos, sino también la interacción, la interrelación entre un ser vivo y el medio que le rodea. Y cuando hablamos del medio que le rodea, está tomando en cuenta a los seres bióticos y a los seres abióticos. Los seres bióticos son aquellos que tienen vida y los seres abióticos los que no tienen vida. Ya hemos hablado en las primeras clases cómo diferenciar un ser vivo de un ser no vivo. ¿Quién hizo este estudio? El señor Ernest Haeckel. Aquí está, importantísimo. Este señor fue el primero en identificar las interacciones entre un ser vivo con el medio que le rodea. En este capítulo debemos conocer algunos términos importantes. ¿Qué significa hábitat? Hábitat significa el lugar físico donde habita un ser vivo. Por eso es hábitat. O sea, donde vive un ser vivo. Por ejemplo, el hueco de un árbol, una cueva, debajo de una roca, etc. Esto sería un hábitat. El lugar donde vive. Hábitat, el lugar donde habita. ¿Está bien? Luego tenemos nicho ecológico. Miren, nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico es la función, ojo, la función biológica que tiene un ser vivo. ¿Cómo es eso de la función biológica? Por ejemplo, puede ser productor, consumidor primario, consumidor secundario o un consumidor terciario. ¿Ven? ¿Qué función cumplen? Eso es nicho ecológico. Por ejemplo, un tomate. ¿Cuál es el nicho ecológico de un tomate? En este caso sería la de ser un productor. Luego tenemos población. ¿Qué es población? Obviamente que nosotros podemos identificar a la población como el conjunto de individuos de la misma especie. Ojo, la población es el conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, si yo tengo acá puras hormigas, sería la población de hormigas. Por acá puras cucarachas, población de cucarachas. Por acá puras, digamos, sapos, población de sapos. Pero si yo trabajara con todos ellos juntos, ya no sería una población, sería una comunidad, ¿ya? Por lo tanto, una comunidad vendría a ser, ¿qué cosa? Conjunto de individuos de diferente especie, pero, aquí, que comparten un mismo espacio. Ojo ahí. Yo no puedo hablar de una comunidad, por ejemplo, hablando de peces con leones. Profe, son de diferente especie. Claro, son de diferente especie, pero no ocupan el mismo espacio. Por lo tanto, en ese caso, no hay comunidad. Nosotros debemos recordar, para nosotros expresar el término comunidad, debemos referirnos a individuos de diferentes especies que ocupan o que comparten el mismo espacio. ¿Por qué es importante la ecología? Nosotros escuchamos ahora, siempre está muy en boga esto de la famosa contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental nos lleva al calentamiento global, nos lleva al efecto invernadero, nos lleva a la lluvia ácida
y en casos mucho más extremos nos lleva a la extinción de las especies. Entonces, la importancia de la ecología va por ahí. Primero, para preservar a los seres vivos, para cuidar nuestro medio ambiente. Eso es importantísimo. Y miren, nosotros en nuestras propias casas no cuidamos nuestro medio ambiente. Fíjense ustedes alrededor de donde están, fíjense nada más. Siempre van a encontrar algo que no corresponda. Por ejemplo, yo acabo de ver ahí, tengo una cajita de plumones, que lo tengo ahí desde hace 2, 3 días, creo, y ahí va a quedar, porque nosotros no somos conscientes de, bueno, esto está contaminando mi medio, lo voy a agarrar, lo voy a recoger y lo voy a poner al tacho de basura. Igual somos nosotros en casa. Por eso debe venir el cuidado de nuestro medio, debe venir incluso desde nuestro cuarto. ¿Ve? ¿Sí o no, Silvia? ¿Qué has encontrado ahí que no corresponde? Siempre vamos a encontrar cosas, siempre vamos a encontrar cosas así. Chicos, hay que ser nosotros bastante cuidadosos y preservar nuestro medio ambiente. ¿Ya? Dice, la importancia de la ecología se da debido a que estudian las leyes que gobiernan los ecosistemas. Profesor, ¿y qué es un ecosistema? Un ecosistema es el lugar en donde van a habitar los seres vivos con seres no vivos. Eso es un ecosistema. Por ejemplo, el bosque que yo veo acá en el cerro que está frente a mi casa, y al fondo. Ahí hay todo un ecosistema, hay una serie de seres vivos. Animales salvajes, insectos, plantas, frutas, también son seres vivos. Y ahí en el medio está el hombre. Y el hombre causa destrozos al medio ambiente. Lamentablemente. Por más que a nosotros nos hayan enseñado no contaminar, no cortar los árboles, no talar, no hacer eso, no hacer lo otro, es lo primerito que hacemos, por necesidad, ¿no? ¿Por qué también es importante la ecología? Porque predice el impacto a futuro que puede tener la acción humana. Por ejemplo, de aquí a 100 años, suponiendo de acá a 100 años, estos cerros que ven ustedes alrededor de Tingo María van a estar totalmente talados y ahí va a vivir la gente. Ustedes tienen, pues, digamos, 13, 14 años, ¿no? Pongamos que tengan 13 años, algunos 12 quizá. Para el 2050 van a tener, pues, a ver, 20, 30, van a tener 42 años. No, 42 años. Quizá el profe ya no exista para el 2050. Pero miren ustedes, se van a recordar lo que se les dice ahora en el año de la pandemia. Que en el 2020 mi profesor René me dijo que esos árboles no van a existir y ahí va a vivir la gente. Y ustedes cuando observen eso, se van a dar cuenta que ese es un impacto que tiene en los seres vivos. Profe, ¿pero en qué me perjudica? Nos perjudica en que todos los seres vivos que habitan en ese lugar ya no van a estar. Algunas especies se van a extinguir y otras se van a ir más lejos, más lejos, más lejos. Y como ya no hay lugar en donde vivir, van a morir. Por lo tanto, se extinguen. Cuando yo era niño, como a 10, 20 metros de mi casa, había todo un bosque y se escuchaba todo tipo de ruidos, animales, y todavía teníamos miedo nosotros. Y ahora, ¿qué ocurre? Todo eso vive la gente y hay casas, enormes casas, hay pistas y todo eso. Miren, que todos los seres vivos que habitaban en ese lugar ya no están. Y así va a ocurrir, ¿no? Y ustedes van a decirle también a sus hijos, a sus alumnos, si alguno de ustedes llega a ser docente, les va a decir, así era, y efectivamente así va a cumplir. Se va a cumplir, ¿no? Entonces, la ecología predice el impacto de las acciones humanas. Por ejemplo, otra predicción sería aquí en la Muyuna. La mayoría conocemos la Muyuna. La Muyuna es un foco infeccioso. Pero es tanta la necesidad, chicos, que alrededor de la Muyuna viven personas. Ese es un basural horrible.
De verdad, me gustaría llevarles y hacerles entender por qué no debemos contaminar nuestro ambiente. Chicos, es lamentable ver nuestra realidad. ¿Ya? Ahí está la importancia de la biología. Ahora vamos a ver qué es un ecosistema. Ya les había adelantado que un ecosistema iba a estudiar tanto los seres vivos como los seres no vivos. Dice aquel ecosistema, es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos con los seres no vivos. ¿Cuáles son estos seres no vivos, pero que interactúa un ser vivo? Ahí tenemos la temperatura, las sustancias químicas, perdón, quise subrayar solo temperatura, las sustancias químicas, el agua, el aire, etc. ¿Ya? Los factores bióticos, escuchen bien, bióticos se llaman biocenosis. Cuidado ahí, biocenosis. Y los abióticos reciben el nombre de biotopo. Biotopo. Miren, bio, vida, topo, lugar, lugar de vida, lugar donde hay seres vivos. A eso se llama factor abiótico. Los que no son seres vivos, lugar donde hay seres vivos, dice. Biotopo significa lugar donde hay seres vivos. Por eso se llama factor abiótico. Miren, el factor abiótico, que son el lugar en donde no hay seres vivos, ¿sí? Es conocido como biotopo, ya lo habíamos mencionado. ¿Y quiénes son? La temperatura, acá está, la litosfera. ¿Qué es litosfera? Son las capas del suelo. El suelo que pisamos tiene 5 capas. El horizonte O, horizonte A, horizonte B, C y D. ¿Qué hay en el horizonte O? Es la capa más externa, ¿ya? En donde están, aquí se ve, producto de la caída de hojas, de los organismos muertos en descomposición. Es lo que nosotros pisamos, es lo que podemos ver a simple vista. El horizonte A, aquí lo tenemos en el gráfico, el horizonte A, donde hay el humus y la arcilla. El humus es el abono, donde hay abono y arcilla. A partir del abono crece las plantas. Sí, Silvia, dime. No, profesor, debe decir que se lo escuchaba entrecortado. ¿Perdón? La parte que dijo de la capa. Perdón, No, Silvia. les deja que se le escuchaba entrecortado por cuando explico sobre la capa externa. ¿Eso? ¿Ahora me escuchas bien? Silvia. Ya, me dicen que sí me escuchan bien. Ya, continuamos entonces. Gracias, Emanuel. En el horizonte B encontramos la arcilla y el óxido de hierro. Miren, es bastante grande. Algunas raíces de las plantas llegan hasta el horizonte B. En el horizonte C ya hay rocas, puras piedras. Y en el horizonte D es la roca madre. O sea, ya estamos llegando a lo que es el centro de la Tierra. ¿Por qué es importante la litosfera? Ojo, litosfera es capas del suelo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque aquí en la litosfera encontramos todo lo que una planta necesita para poder vivir. ¿Y por qué es importante que una planta viva? Pues las plantas son los productores. Gracias a las plantas nosotros podemos alimentarnos, comer. ¿Ven? Por eso es importante, ¿ya? Luego vamos a la hidrosfera. La hidrosfera está formada por ¿qué? Todo lo que es el medio acuático, ¿no? Y aquí tenemos, miren, la nerítica, la oceánica, que forman parte de la fótica, y luego la afótica. La fótica, donde hay seres vivos, la afótica, raras veces tenemos la presencia de seres vivos. ¿Por qué es importante la litosfera, la hidrosfera, perdón?
porque aquí el agua almacena calor. Y eso es cierto. Cuando ustedes están de frío, ¿qué hacen? Hacemos hervir agua para que el agua esté calientito y no tener frío. ¿Ven? Cuando el agua se evapora, permite que se cumpla el ciclo del agua. Y solo así nosotros podemos asegurar que llueva. Si no llueve, chicos, hay sequía, las plantas no crecen y el ser humano se muere de hambre. De ahí que es importante la evaporación del agua. También debido al agua vamos a encontrar diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, las hidrófilas. Las hidrófilas son aquellas que les gusta el agua. Las higrófilas son aquellas plantas que necesitan agua, pero no necesariamente que les gusta, sino que necesitan agua para poder vivir. Por ejemplo, aquí dice el plátano, ¿no? En la playa, por eso en playa, en zonas aledañas a los ríos se siembra el plátano y el plátano crece pues enorme, bonito. Las mesófilas son aquellas las que necesitan o sea, más o menos de agua, o sea, poca cantidad de agua, ¿no? Pero constantemente. Ejemplo, las frutas. Las xerófilas son aquellas que no pueden captar mucha agua. O sea, las que viven en el desierto, el cactus, la tuna, etc. Otro componente abiótico es la luz, ¿no? Y es importante la luz porque gracias a la luz solar, las plantas pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Aquí tenemos que la luz también determina la fotoperiodicidad. ¿Qué significa fotoperiodicidad? No recuerdo el nombre de hay una flor, así como el girasol. ¿Recuerdan el girasol? Silvia, conmigo. Silvia, las clases son conmigo. Ok, gracias. Miren, el girasol está acá. Cuando el sol se mueve, el girasol le busca. El sol está por acá, le busca. Por eso se llama girasol. Gira con el sol. ¿Ya? Existen plantas en flores, chicos. Yo he visto, no recuerdo el nombre, que cuando mi mamá y mi papá me contaron la primera vez, yo no les creí. Pero me hicieron verlas. En la mañana están abiertos, ¿ya? A media mañana ya se están cerrando. Y al mediodía ya están totalmente cerradas. En la tarde otra vez se abren y luego se cierran. Y así, chicos, hay plantas que presentan fotoperiodicidad. A esto se refiere cuando la luz va a tener mucha influencia en el comportamiento de las plantas. En los animales también. ¿Ah? Es muy importante la luz en las plantas, por lo que les había mencionado hace instantes, debido a que las plantas pueden realizar fotosíntesis. Y con eso nos aseguramos de que ellos puedan producir sus propios alimentos. Y nosotros nos alimentamos de ellos. ¿Ya? ¿Cómo es en el caso de los animales con los ciclos circadianos? Nosotros estamos clasificados dentro del reino animal. Cuando hay poca luz, nosotros ¿qué tenemos? ¡Ay, profe, tengo sueño, profe! ¿No? ¿Por qué? Porque hay poca luz y eso actúa a nivel del cerebro. Nosotros ya estamos siendo inducidos al sueño. Por eso mamá dice, ya chicos, acuéstense, voy a apagar la luz, y apaga la luz. ¿Sí o no, Emanuel? Ya está queriendo dormir, Emanuel, ¿ven? Apagamos la luz, ¿y qué ocurre? Ya nos dormimos. Justamente porque la glándula pineal, que está aquí en la base del cerebro, recibe los estímulos. Aquí está la glándula pineal, recibe los estímulos luminosos y regula, dice, el sueño y la vigilia. El sueño cuando me voy a dormir, vigilia cuando estoy despierto. También tenemos la temperatura. La temperatura es muy importante, chicos, porque hay animales que van a vivir de acuerdo a esto. Nosotros los conocemos como los animales de sangre caliente o de sangre fría. ¿Ven? Mira, los
Homeotermos, miren acá, homeotermos o también llamados endotermos. ¿Qué ocurre con estos señores? Dice, son aquellos que mantienen su temperatura corporal o la pueden cambiar de acuerdo a su necesidad. ¿Quiénes son aquellos que pueden mantener su temperatura corporal? La mayoría de los mamíferos, por no decir el 100% de los mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Nosotros nos mantenemos a 36,8 grados, o sea, redondeando 37 grados de temperatura. ¿Ven? Pero existen otros animales que no están a esa temperatura. Y nosotros constantemente nos mantenemos a esa temperatura. Luego tenemos los ectodermos o también llamados poiquilotermos. Son aquellos que no pueden mantener su temperatura constante y dependen del medio ambiente para regularlas. Ejemplo, aquí está una ranita, los sapos, generalmente todos los anfibios. ¿Ya? Y finalmente tenemos el último componente abiótico, la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Porque en la atmósfera encontramos un conjunto, una mezcla de gases. A esa mezcla de gases se le conoce como aire. ¿Qué gases tenemos en el aire? Miren, el nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, vapor de agua y gases nobles. De estos gases, ¿cuál de ellos nosotros necesitamos para respirar? ¿Cuál de ellos? Profe, el oxígeno. Muy bien. Nosotros necesitamos, sí o sí, necesitamos el oxígeno. No necesitamos todo lo demás. Y miren, ve, ¿cuál es el mayor porcentaje de gases que hay en el ambiente? El nitrógeno, ¿no? El nitrógeno. Y el oxígeno solo un 21%. Todo lo demás en pequeñas cantidades. Muy bien. Vamos a hacer preguntas. Hasta aquí sería la clase del día de hoy.